Nosotros somos el seminario número 1 y vamos a hablar sobre los trópicos epífitas. Las comunidades epífitas se pueden encontrar en bosques lluviosos húmedos, principalmente en los trópicos. Estas comunidades están formadas por biófitas, líquenes, algas, hongos y bacterias que estas a su vez viven en las hojas de las plantas. Se distribuyen desde el nivel del mar hasta altitudes de aproximadamente 3.000 metros, pero pues su presencia está limitada por las heladas nocturnas y el grado de humedad. Estas comunidades pues pueden ser vulnerables a la degradación cuando los bosques se van a ver afectados. Aún así, hay muchas especies por descubrir, aunque algunas de las cuales podrían estar ya en peligro de extinción. Por otro lado, la luz y la humedad disponible pueden desempeñar los roles más importantes en la distribución de las biófitas epífitas dentro de los bosques tropicales y subtropicales. Digamos, en Costa Rica se puede encontrar que las epífitas biófitas existían hasta aproximadamente 10 metros bajo un dosel de 24 metros, pero pues los líquenes podían persistir casi hasta la parte superior del dosel. En general, parece que la sombra y la humedad pueden promover el crecimiento, mientras que la luz intensa y la sequía lo pueden dificultar. La identificación de comunidades epífitas de biófitas requiere experiencia en la observación de características morfológicas como el aspecto de las hojas, la presencia de las células hialinas, el tamaño de los periantos, entre otros. Un ejemplo claro es la figura 4 que nos muestra este tipo de características. A menudo, pues estas comunidades pueden incluir múltiples especies crípticas. Esto quiere decir que son difíciles de distinguir visualmente. Para resolver esto, se recurre a la identificación genética, como se muestra en el caso del género Diplaciolginea. Las biófitas epífitas en los ecosistemas forestales pueden enriquecer la diversidad y estructura de las comunidades epífitas, ya que éstas pueden brindar hábitats para otros organismos y retienen agua manteniendo la humedad en las hojas y creando un ambiente propicio para otros seres vivos. Además, pues estas biofritas absorben minerales y nutrientes del entorno, lo que pues puede afectar la disponibilidad de nutrientes en el ecosistema y su ciclo. Un claro ejemplo lo podemos ver en la figura 6 y en la figura 7. Estas pues pueden ser utilizadas como indicadores de degradación forestal y contaminación. Son plantas pues sensibles a cambios en el ambiente y pueden mostrar respuestas específicas a la alteración de las condiciones naturales. En estudios realizados en Cuba se pudo encontrar que las epífitas pues no se desarrollaban en áreas cercanas a una planta metalúrgica de níquel, pues lo cual indicó la presencia de contaminación del aire. Como lo decía en un principio, las epífitas también son bacterias que viven en las hojas de las plantas. Un claro ejemplo es la cianobacteria, Cystonema hoffmanni, que esta básicamente puede ser sensible a cambios en la calidad del agua o a la presencia de contaminantes específicos. Por otro lado, investigaciones realizadas en plantaciones de monocultivo de eucalipto en India y Brasil que reemplazaron los bosques naturales, se encontró que se afectó el establecimiento y éxito de las epífilas. Esto debido al reemplazo de plantas hospedantes que se encontraban de manera natural en los bosques por el cultivo de eucalipto, además de la alteración en el microclima, ya que este en el bosque es mucho más húmedo y con mayor sombreado, lo que beneficia así el establecimiento de dichas comunidades. En el proceso de colonización, el establecimiento suele ser el paso más difícil para una epífila, ya que requiere que una espora se adhiera a una hoja hospedante
cuando las condiciones del medio no son óptimas para esto. Las hojas suelen ser primero colonizadas por líquenes, segundo por hepáticas y algunas veces por musgos. Si bien los musgos no colonizan directamente las hojas, sí se extienden sobre ellas después de haberse instalado en las ramas de las plantas. El proceso de colonización suele ser un proceso rápido. Por ejemplo, podemos observar en la figura a mano izquierda que en una hoja que se estudió en El Salvador se establecieron 7 diferentes epífilas en un periodo de 6 meses. En cuanto a sucesión, se encuentra que realmente no hay una sucesión en el sentido de la palabra. Más bien, la cantidad de especies presentes es muy variable. ¿Y de qué depende? Depende de la proximidad de propágulos, la cantidad de propágulos que producen y la capacidad de establecimiento. También se ha observado que la colonización y la tasa de crecimiento es mayor en épocas de lluvia cuando la humedad atmosférica es más alta. En cuanto a sucesión, se encuentra que realmente no hay una sucesión en el sentido de la palabra. Más bien, la cantidad de especies presentes es muy variable. ¿Y de qué depende? Depende de la proximidad de propágulos, la cantidad de propágulos que producen y la capacidad de establecimiento. También se ha observado que la colonización y la tasa de crecimiento es mayor en épocas de lluvia cuando la humedad atmosférica es más alta. En cuanto a sucesión, se encuentra que realmente no hay una sucesión en el sentido de la palabra. Más bien, la cantidad. En cuanto a adaptaciones, tenemos los rizoides, que son estructuras especializadas para la adhesión a superficies lisas, como por ejemplo la superficie de algunas hojas. También su capacidad para fragmentarse y crecer a partir de dichos fragmentos, lo que les brinda una ventaja competitiva frente a otras especies. Y la presencia de cuerpos oleosos. Estos cuerpos oleosos son muy importantes cuando la célula está perdiendo agua, ya que debido a su gran volumen ayudan a que no se pierda la forma celular. En cuanto a adaptaciones hídricas, tenemos los lóbulos, que son estructuras especializadas para retener el agua. Tenemos los márgenes hialinos, que son células muertas que absorben el agua y la distribuyen por toda la planta. Tenemos también cambios en el potencial osmótico para robar agua de sus plantas hospedantes y una rápida absorción en comparación a otras especies, lo que les da ventaja en épocas de sequía o cuando el agua es limitada. Las especies folículas son especies que hacen un uso muy eficiente de los nutrientes, ya que dependen del agua lluvia para obtener la mayoría de estos o también dependen de los lixiviados del dosel. Algunas pueden absorber nutrientes por medio de rizoides y otras también pueden obtener nutrientes de la asociación con cianobacterias. En los ciclos de vida de la epífila se encuentran las estrategias reproductivas. Estas van de acuerdo a la vida de la hoja desde su nacimiento hasta su caída. Se puede reproducir de manera bisexual o asexual. La cápsula de la epífila puede producir de 50 a 1000 esporas. Para enumerar las comunidades de epífila se utiliza la alfa-diversidad, que es la diversidad promedio de comunidades en un hábitat o área específica. Esta tiene unos prerequisitos de variación en la capacidad de dispersión. En cuanto a la epífila, tiene una evolución no técnica suprimiendo el gametóforo folioso. En cuanto en su ciclo de vida, se preserva su taxón folicular, siendo un ejemplo de su estrategia evolutiva para sobrevivir en el bosque tropical. Este es el caso de Peperomyces trentefolioides. El tipo de estrategia de vida de las epífilas se encuentran tres: colonizadores, ocupantes y esplanantes. El aparato adhesivo de los colonizadores provee que se generen abundantes yemas y esporas. Se dividen en temporal debido a su corto ciclo de vida y resistente a su alto ciclo de vida. Las ocupantes son colonizadores secundarios y se dividen en sobrecrecimiento o exprimidores, y las explantes se dividen en economizadores de espacio y reemplazantes. En las adaptaciones del anfitrión o de la hoja encontramos el drip tip, que es una adaptación morfológica de la hoja para que haya un mejor fluido del agua y que la epífila no sea capaz de absorber este fluido. A mayor tamaño de hoja, mayor cantidad de epífilas en ella. A menor edad de la hoja, mayor cantidad de epífilas en ella. Debido a su lento crecimiento, no es muy común que hayan epífilas en las hojas, y debido a la cantidad de epífilas en la hoja,
habrá una reducción del producto fotosintético. Las interacciones entre la hoja y la epífilia pueden durar alrededor de 2 años. Entre estas puede haber un cambio de nutrientes debido al lixiviado de la planta como suplemento nutritivo para la epífilia. En cuanto a la epífilia, ella puede dar un intercambio de metales, siendo ella la donadora, y también puede retener nitrógeno, haciendo que la planta tenga mayor humedad y retenga nutrientes. También puede evaluar la polución de una actividad volcánica si la epífilia se encuentra alrededor de estos ambientes. La cama de semillas es el fenómeno cuando una hoja está totalmente cubierta de epífilas. Estas epífilas segregan semillas que comienzan a germinar alrededor de las otras hojas de la planta hospedera, que es una desventaja fotosintética para ella. En cuanto a los fijadores de nitrógeno, esto se da por una asociación entre una cianobacteria y una epífilia. La cianobacteria realiza la fijación del nitrógeno, incluyendo a la planta hospedera en el ciclo del nitrógeno. Entre las interacciones de la epífila contra los herbívoros, esta puede generar terpenoides totalmente tóxicos para las hormigas, generando que las hormigas, en vez de coger una hoja con epífilas, cojan una hoja limpia. En cambio, con las orugas, a las orugas les gusta más los líquenes, hojas muertas o epífilias, y en ellas colocan sus huevos. En los microorganismos podemos encontrar tales como la protozoa y colora, que utilizan la epífila como hogar para atrapar y consumir animales, y Diridium iridis, la de la imagen, para realizar el control bacteriano. Los impactos negativos en hojas se pueden encontrar en la epifilia rizoide, que penetra en las células epidérmicas del hospedero, dando como resultado la vulnerabilidad a patógenos y que pierda humedad. En la interferencia de la luz, a pesar de que la epifilia ocupa un espacio en la hoja, esta no altera los valores de clorofila de la hoja ni al producto fotosintético, sino a su cantidad de producto final. En la composición y distribución de comunidades se puede encontrar que, según la vegetación y condiciones ambientales de la zona, se puedan encontrar todas las especies de Leptolegeune, tal es el caso de África, en la parte baja de los bosques tropicales. En cuanto a la riqueza de especies, se puede dar una correlación por la altura y continente. Otra vez, en el ejemplo de África, se puede encontrar en la costa mayor entre 1500 a 1800 metros, y en el centro del continente entre 1800 a 2500, mayor variabilidad de epífilas. La familia más diversa de las epífilas es la Asia, de la imagen de la derecha. Asia. En la India, hepáticas epífilas se encuentran en el Himalaya oriental, sur de la India e islas Andamán y Nicobar. En 2003 se conocían 39 especies en 3 familias. Investigaciones posteriores revelaron un mayor número de especies en diferentes regiones de China, con preferencia por bosques tropicales y subtropicales con hojas perennes y ciertos sustratos. La diversidad de géneros y familias varía según la ubicación geográfica. Los estudios no muestran una relación clara entre las hepáticas epífilas y sus anfitriones, y su distribución puede haber disminuido con el tiempo. Islas del Pacífico Sur. En el año 2013, en Moorea, Polinesia Francesa, el estudio de Craikak reveló cambios en la epífita Inocarpus fagifercon, relacionados con la edad de las hojas. Por otra parte, Pipo, en 1994, halló un 20,5% de endemismo en Leguminosea en Melanesia y Malasia, menos que el promedio de hepáticas, que es de 38,2%, debido a taxones epífilos. Por otra parte, Eggers y Fox en 2010 identificaron 3 especies epífilas nuevas en Samoa, y Soderstrom en el año 2011 reportó más de 70 especies en Fiyi. En África, en 1978, Fox informó de 185 especies de briófitas epífilas para todo el continente africano, una cifra que se estima sea muy baja. A su vez, Fox y Tomeres en el año 1997 encontraron un promedio de 8 a 9 especies por hoja en comunidades epífilas en África Oriental y las islas cercanas del Océano Índico. Es más probable que los hábitats degradados tengan solo 3 o 4 especies. El número de especies dentro de los hábitats varía de las 14 a las 25 especies. Centroamérica. Marino y Salazar en el año 91 hallaron que la luz y los microclimas, no los arbustos, determinan las comunidades epífilas en Ibantus y Psicotria en el neotrópico. Cololejuena prefiere micrositios secos y Leptolejuena los húmedos.
Quijua y Pox en 1999 reportaron 26 hepáticas y un musgo como epífilos en Chiapas, México, principalmente Leguminosas. Dauphin, por su parte, en 1999, en la isla del Coco, Costa Rica, y Werner Kerr-Lurkin en el 2000 también encontraron musgos y hepáticas, destacando el microclima y la vegetación en la diversidad epífila. Sudamérica. En un bosque tropical superhúmedo en el Chocó, Colombia, las briófitas epífilas han sido muy poco estudiadas, lo que lleva a suponer una gran rareza. Entre estas especies poco conocidas se encuentran Cologenuena gracilis, Letolejuena tridentata y Otolejuena snell. En la Amazonía colombiana, Benavides, en el 2004, encontró un total de 109 especies de briófitos en bosques no indudables y de llanura aluvial. Las formas de vida diferían poco en los dos tipos de bosque, pero las especies de musgos y hepáticas eran diferentes. Cuencas de bromelia. Ciertas briófitas viven en bromelias y sus cuencas de agua. Bromeliophylla eleniae y natans son exclusivas de las axilas de hojas de bromelia. Natans es endémica en el sureste de Brasil, mientras que eleniae se encuentra en Venezuela y Dominicana. En Puerto Rico, algunas bromelias albergan briófitas en sus cuencas. Los musgos son raros en estas cuencas aéreas, con Philophilum tenuifolium como una especie conocida en bromelias de Guatemala, Brasil y Perú. Estas cuencas de bromelias sirven como hábitat acuático y mantienen la hidratación de las bromelias. Hábitats fragmentados. La fragmentación del hábitat en zonas tropicales afecta a las briófitas epífitas. Varios estudios indican que el tamaño del fragmento y el aislamiento son factores cruciales, con cambios en la abundancia y la distribución de especies. Por otra parte, en el muestreo de epífilas, para recolectar estas briófitas epífilas se utilizaron métodos similares a los briófitos en el mismo nivel del bosque, como cuerdas o escaladas. Se recomiendan métodos que aborden hábitats florísticos y cuadrantes de 10 por 10 centímetros en parcelas. Muchas gracias por su atención.